Bueno, pues buenos días o buenas tardes, dependiendo cómo nos estéis escuchando. Aquí seguimos con esa parte de verano de espiritualidad tomando tierra y que no es eso el nombre de sencillamente entre tú y yo. Y hoy, más que entre tú y yo, va a ser entre una gran amiga, compañera, maestra, ser humano, etcétera, 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 y yo, ¿no? Ana Fortea, con dos Ns. Esa soy yo, esa soy yo. Estoy aquí debatiéndome entre el compartir y el... Estoy intentando compartir el vídeo en mi Facebook. ¿Sí? Un momentito que no me deja, que se me está poniendo interesante el Sí. señor. Compartir con una página, jaja. Se pensaba que se iba a resistir. No, imposible, a ti es imposible. Eres la mujer de los retos hechos. No se me puede resistir ningún reto porque sabe No, que mal. no, porque efectivamente, y luego hablaremos de, tú tuviste un gran reto en tu vida, ¿no? En el cual pues le demostraste a la vida lo importante que era que aunque en un momento determinado la parte física se deteriore, tu parte energética y mental está por encima de todo eso, ¿no? Hace años. Bueno, hace años, hace ahora, hace... Yo vivo entre reto y reto. Creo que este ya es el último, que ya Sí, me he ganado vivir en paz. sí. Pero sí, sí, he pasado por varias cosas en mi vida que evidentemente trabajando desde la mente he podido salvar y con muy buenos resultados. Sí, pero yo creo que también detrás de la mente no solamente está la mente, ¿no? Para que verdaderamente la mente funcione adecuadamente, también tiene que estar el corazón, ¿no? Tiene que estar el espíritu, tiene que estar el alma, ¿no? Bueno, es que yo dentro de mente englobo muchas cosas. No es Sí, lo sí, mismo el cerebro que la mente, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. la mente es algo superior que para mí va englobada, o sea, engloba también el corazón, los valores, hacia dónde quiere ir uno, ¿no? Ujú. Y eso es lo más bonito, que podemos pilotar la nave como hacia donde queramos llevarla. Bueno, yo creo que efectivamente en la vida una de las cosas importantes que tenemos que aprender o que tenemos sobre todo que poner en práctica es que el poder lo tenemos que tener nosotros, ¿no? Para poder sacar todas esas facultades, a veces algunas que están escondidas o dormidas y tenemos en nuestro interior y poder darnos cuenta o tomar conciencia de que nuestro rendimiento puede ser muchísimo más alto del que estamos acostumbrados, ¿no? Así es, podemos elevar el rendimiento hasta nuestro máximo exponencial, ¿no? Sí, Y sí. cuanto más, esto es como como el físico, ¿no? Cuanto más trabajamos, más fondo tenemos, ¿no? Y más ganas tenemos de ir al gimnasio o de hacer ejercicio. Pues con el rendimiento humano es exactamente igual, es un ejercicio como otro cualquiera. Tal vez las creencias limitantes de los demás o nuestras propias creencias limitantes y miedos y bloqueos sean las que no nos permiten poner en práctica o sacar todo ese alto rendimiento que llevamos en nuestro interior, ¿no? Yo obviaría las creencias limitantes de los demás y miraría a uno mismo. Yo siempre digo, soy muy partidaria, quien me conoce sabe que soy muy partidaria de la frase mírate el ombliguito. Sí, Y mirarse el ombliguito consiste en dejar atrás creencias de otros, dejar atrás mochilas de otros y fijarse en la de uno mismo, la de una misma. Y es importante saber cómo a veces las creencias de otros lo que hacen es potenciarnos a nosotros, ¿no? uh-huh. Eh, ver cómo es tu personalidad y cómo quieres afrontar las cosas que te vienen de fuera, ¿no? Pero nuestras propias creencias, limitantes o no, porque las hay limitantes y las hay muy empoderantes, Como nuestras antes propias estábamos hablando. creencias, Sí, exacto, las creamos nosotros mismos, no nos las crea nadie, que nadie le eche la culpa, no es que mi madre me decía o es que en el cole me dijeron, no, 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 tú te coges lo que quieres y lo que no quieres lo desechas o lo usas como trampolín. sí, sí. Efectivamente, yo creo que la vida es un continuo aprendizaje
y aunque tal vez el mundo donde vivimos, la sociedad donde vivimos, la educación que hemos recibido, una parte de la religión con la que hemos vivido, pues tal vez esté basada o en el miedo, en los límites, en los obstáculos, pero todo eso también es nuestra gran maestría, ¿no? Nuestra gran escuela, ¿no? El poder aprender de todo eso, conectar con nuestra esencia, con nuestro ser y efectivamente pues avanzar, ¿no? En esa parte de evolución positiva que todos tenemos. Así es. Y para mí lo importante, justo lo acabas de decir, es conectar con tu esencia y Sí, conectar con tu ser y bueno, pese a que eh, soy neurocoach, ¿no? Y lo mío es la ciencia y tal, yo creo que es muy importante saber muy bien qué quiere mi ser sí, para usar todas esos tips científicos que ya conocemos o que vamos a ir conociendo para llegar a donde queremos llegar. Es que si no me conozco a mí, por mucho que tenga el mejor aparato del mundo, y el mejor cerebro, el mejor cuerpo, el mejor todo, el mejor presupuesto para montar una empresa, si no sé de qué quiero montar la empresa, a dónde voy a ir, ¿no? Y eso parte de la esencia y del ser de cada uno. pues por eso yo creo que las respuestas están más en nosotros que fuera, ¿no? Buscamos siempre las respuestas fuera, que alguien venga a solucionar las cosas, que alguien, es decir, buscamos la vida afuera cuando en realidad la vida la llevamos dentro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo en los momentos de crisis, eh, muchas veces cuando nos cansamos nos enfocamos en los otros, ¿no? En es que no han hecho suficiente por mí o es que estoy enfadada con el mundo porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Como decía, ¿cómo era? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho De así. hecho, así, sí, ¿Cómo se sí. llamaba esta cantante? Janet, 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 ¿no? Y Janet, Janet decía, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando uno se cansa mucho, y bueno, yo ahora que estoy yendo mucho a centros sanitarios, estoy viendo gente muy cansada y de muy mal humor y que está pagándolo con otras personas, eh, pues a veces podemos ser, como somos humanos, podemos flaquear, ¿no? Y pensar que hay algo afuera que no me están dando. Pero evidentemente todo lo que tengo y todo lo que recibo es porque yo lo he pedido así o porque yo me he enfocado en eso y bueno, hacerlo de esa manera. Así que es Claro. tan importante el autoconocimiento para esto y el trabajarse a uno mismo y Y la, responsabilizarse, que es sí, importante. y la aceptación, ¿no? Aceptar cuál es en este momento es tu estado verdadero y real y a partir de ahí empezar a trabajar qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos aportar, ¿no? Tal cual, y conocer, evaluar los recursos también. ¿A dónde estoy ahora? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué recursos tengo ahora mismo? ¿Cuáles me faltan y dónde los puedo conseguir? Si es que es tan sencillo como eso, ¿no? Y nos sentimos un poco perdidos a veces porque lo que no sabemos es o a dónde queremos llegar o cuáles son los recursos. Pero una vez que lo identificamos, es tan sencillo como hacer un inventario. Decir, bueno, ¿qué recursos tengo? Tengo 5 dedos en esta mano, pues me faltan otros 5 de la otra. Perfecto. Tengo 2 manos, las uno y podemos trabajar en lo que queramos y hacia donde queramos. Tal vez ¿te parece que la quietud es un momento de conexión con nuestra esencia y darnos cuenta en qué situación estamos y hacia dónde queremos ir? La quietud para mí es la clave. Nos empeñamos en ir corriendo, y esta frase también es muy mía, mis alumnos, ir corriendo como pollo sin cabeza. y la uso mucho porque a veces no le ponemos cabeza. Mm. Solo queremos correr, somos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Pero ¿llegas tarde a dónde? ¿Para qué? Claro. Y una vez lo tienes claro eso, ¿no? Hacia dónde vas corriendo, pero si tú paras, te das cuenta de que pese a que todo el mundo pueda estar corriendo a tu alrededor, y eso es lo bueno que nos ha dado este confinamiento, Sí, fíjate, sí, que todos hemos parado y nos hemos dado cuenta de que, bueno, la vida sigue, el mundo sigue, algunos estamos igual, mejor o peor, ¿no? Pero, pero todo ha seguido
sin que todos saliéramos a la calle a trabajar, sin que hiciéramos un montón de cosas que estábamos haciendo que nos parecían súper imprescindibles, las hemos dejado de hacer y el mundo sigue, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que la quietud es la clave de todo, porque si no entiendes hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir, por mucho que corras no vas a llegar a ningún sitio. Y Sí. esos momentos son fundamentales. Claro, yo creo que aunque efectivamente están ocurriendo situaciones y vivencias verdaderamente dramáticas, yo creo que también la parte positiva de todo lo que nos está ocurriendo es que tenemos una gran oportunidad para poder tener tiempo para nosotros, ¿no? Así es. Tener tiempo para nosotros, el que esté en familia para nuestras familias, el que tenga su mascota para pasar con la mascota. De hecho, ayer justo me pasaron una encuesta de hábitos de las familias respecto a sus mascotas y porque lo habían hecho con mascotas, pero seguro que si lo hacemos con los padres, con los hermanos, con los hijos, eh, era como antes del confinamiento en España. En España hemos estado confinados hasta hace poco, ahora nos están empezando a soltar y bueno, ahora somos casi libres, Entre pero, comillas. pero, pero podemos escoger, ¿no? Con quién pasamos nuestro tiempo o qué queremos hacer. Ahora sí podemos escoger. Entonces, lo que os decía es que las familias que han pasado el tiempo confinadas con su mascota, ahora hacían más cosas con la mascota. Sí. Era como de repente me he dado cuenta de que ese pequeñito ser que estaba en mi casa y que yo lo sacaba para hacer pipí o caca, o si es un gatito o cualquier otro animalito, ni siquiera eso, le limpiaba su sitio y ya está, y apenas le prestaba atención, me he dado cuenta de que es una compañía fantástica, ¿no? Y eso, estoy hablando de mascotas, que es algo muy relativo, pero eso a mucha gente le ha pasado con su marido, con su mujer, con sus hijos, y es muy bonito, me parece Efecti- precioso. Efectivamente, yo creo que todo lo que está ocurriendo, porque todavía está ocurriendo, hay personas que no, pero hay otras personas que nos ha ayudado a tomar conciencia y darle un poco la vuelta a los valores, ¿no? Cosas que antes no le dábamos valor, nos damos cuenta del gran valor que tiene, y cosas que antes lo poníamos en primer lugar, nos damos cuenta que realmente para vivir no es tan importante, ¿no? Eh, Ahora yo me he dado cuenta de que con mucha gente con la que hablo, que le da una gran importancia poder dar un abrazo cuando antes ni abrazaban. En cambio ahora que no se podía, ¿qué importancia le daban al abrazo, no? Yo me di cuenta que ya ahora en esta última fase veo amigos que en un momento determinado se miran, no saben si darse el codo, hacer una flexión y al final emocionados se abrazan, ¿no? Yo estoy casi convencido, y digo casi convencido porque esto científicamente no se puede decir, que en ese acto de amor es difícil que el coronavirus traspase. Es posible, ¿eh? No digo que no tenga que ser, pero se ve efectivamente esa emoción, esa energía que antes también existía, pero no le dábamos importancia, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado un poco a esa parte, tal vez haya sacado un poco esa parte humana, ¿no? Desde luego, por eso ahora el alto rendimiento humano tiene más sentido que nunca. Antes hablaba de alto rendimiento humano y la gente pensaba que era una marciana. Decían, ¿pero qué le pasa a esta mujer, no? Ahora, cuando lo cuento, todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque si no tenemos una base humana sólida, no vamos a tener éxito, ni vamos a sentirnos plenos. Y sentirte pleno no significa tener todo. Sentirte pleno significa ser feliz con lo que tienes, ¿no? Sí, Y si hoy tengo un dolor de cabeza terrible y me ha costado levantarme de la cama, pues voy a buscar qué tengo que me hace feliz. Y sí, eso me cambia. ayuda a sentirme plena. Yo me puedo sentir plena aunque no tenga todo lo que quiero, porque además parte de la plenitud es el camino Sí. que sigues recorriendo hacia lo que quieres conseguir, porque si no te falta la motivación. Claro, es que la plenitud no tiene que ser una meta, sino es un camino Un a estado disfrutar día a día, un estado personal, ¿no? Igual que la exacto. felicidad. La felicidad no es la banderita del final, la felicidad es el cómo tú tienes tu propio proceso y tu propia vida, ¿no? El cómo tú amas
lo que estás haciendo y cómo amas lo que tú eres, ¿no? Por eso, efectivamente, yo creo que todo esto que tal vez se le toma como un paradigma o como un reto a conseguir, y muchas veces de la parte mental, física, es decir, me gustaría tener, y desde el tener se cree que la gente puede ser feliz, pero esa felicidad tiene un tiempo. En cambio, yo creo que me gustaría sentir y siento porque está dentro de mí para conseguir eso que quiero conseguirlo, ¿no? Y ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy generando, ¿no? Pero bueno, explícanos para que la gente que nos está escuchando, ¿qué sería o qué es el alto rendimiento humano que tú trabajas? Pues es algo súper sencillo. Uy, está hablando tu, tu agaporni. Sí, sí, es que bueno, antes hemos estado hablando de los animales. Yo efectivamente el confinamiento lo empecé solo, lo inicié solo, pero bueno, a mí la soledad no me importa, ¿no? Pero tenía una jaula de estas grandes de también uno que yo tenía hace tiempo que se murió, y iba a tirar la jaula y dije, no, voy a sentirme acompañado, más acompañado de lo que estoy conmigo mismo, ¿no? Y me compré una agaporni y luego una amiga me regaló una agaporni hembra, o sea que al Y final ahora es... vas a tener una agapornitos que vas a ver. Sí, 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 ya los estoy. Bueno, O sea que vuelvo al alto efectivamente, sí. rendimiento, perdón. Es Pasemos que he al alto escuchado algo por rendimiento. ahí y he dicho el Sí, sí, agaporni que quiere intervenir. lo tenemos por aquí, sí, sí. Bueno, pues el caso es que el alto rendimiento humano es algo tan sencillo como conocernos a nosotros mismos. Es un sistema que está basado en neurociencias, entonces lo que hacemos es, de lo que hablábamos antes, ¿no? Equilibrar un poco el ser de cada uno, el ser humano, ¿no? Si tú trabajas tu ser y trabajas desde el amor y trabajas desde unos principios y unos valores que tú tienes y que te has creado a lo largo de tu vida, y además entiendes cómo funciona tu cerebro, lo que hacemos es que al juntar las dos cosas conseguimos un alto rendimiento porque estamos potenciando el cerebro al máximo, humano, porque estamos alimentándolo de los valores y de eso que realmente a cada uno le mueve, que no es lo mismo lo que le mueve al otro. Y eso es súper importante conocerlo, ¿no? Por eso hablábamos antes tanto sobre el autoconocimiento. Si yo no sé quién soy y esto de este confinamiento, el aislamiento que hemos vivido muchos de nosotros porque hemos padecido el COVID, esto que parecía tan trágico nos ha ayudado tanto a conocernos a nosotros mismos. Y los que estábamos trabajados ya sabíamos algo, pero hay gente que ha sufrido un cambio, y Sí, sufrir lo pongo entre comillas, sí, sufrir sí. como agradable. Ha sufrido un cambio increíble y les ves y no te lo crees, ¿no? Y precisamente es porque se han conocido a sí mismos y han entendido cuáles son sus valores y han entendido cuáles son sus motivaciones, hacia dónde quieren ir. Y entonces lo único que tenemos que hacer una vez sabemos esto es conocer cómo funciona nuestro cerebro para encontrar las mejores herramientas, y ahí, una vez estamos equilibrados y en coherencia, y todo esto, el ser, el tener, lo que hablábamos antes, se dejan de pelear el uno con el otro y encontramos el equilibrio, ahí podemos conseguir el alto rendimiento en cualquier faceta de nuestra vida, en lo personal, en lo laboral, en lo financiero, en todo, en lo espiritual, lo que quieras. ¿Al cerebro se le tiene que educar o sencillamente lo tenemos que conocer y utilizarlo? Lo tenemos que conocer. A ver, ¿se le tiene que educar? Pues depende, porque a veces tenemos partes dormidas porque no las hemos usado nunca. Entonces, esto es como todo. Antes hablaba del ejercicio físico, pues sí, si yo hay un músculo que nunca he usado, no sé ni dónde está el psoas ni para qué sirve, es muy difícil que lo pueda estimular de alguna manera que me beneficie, ¿no? Pues con el cerebro nos pasa exactamente igual. Tenemos algunas glándulas y tenemos algunas partes de nuestro cerebro que incluso se llegan a calcificar porque no se usan. Sí, sí, ¿Qué sí. es lo que pasa con la glándula pineal en muchísimos casos? Que cuando hacen autopsias, la glándula pineal es una piedrecita que cae y dicen, ¿esto qué es? Una calcificación. Pues suele ser glándulas que no se utilizan y se calcifican. Y
Entonces, ¿qué hacemos? Conocer nuestro cerebro y educarlo para que use el 100% de sus capacidades. Sí, porque en realidad ahora estamos utilizando un tanto por cien, bastante menos del 10%, ¿no? De nuestra capacidad del cerebro, ¿no? ¿O no? Bueno, hay muchas ¿O eso teorías, cómo está? Sí. hay muchas teorías Sí, pero como tú eres una la especialista en eso, utilización, así nos lo vas a explicar. sobre la utilización del cerebro, la infrautilización del cerebro. Lo del 10% a mí me parece exagerado. Yo no he visto ningún estudio que hable de un 10% y que el 90% lo tenemos desaprovechado. Sí que es cierto que con estos neuromitos que van corriendo por ahí, por redes sociales y por algunos eventos de desarrollo personal, mucha gente lo dice, pero no hay un estudio que demuestre que se utiliza solo un 10% del cerebro. No. El cerebro se suele utilizar todo el cerebro en todas sus partes, ¿no? Simplemente que hay partes del cerebro que o se utilizan para generar energía para alimentar otras partes, Mm. que esto al fin y al cabo el cerebro se mueve con electricidad, y entonces puedes generar energía en una parte del cerebro que tienes infrautilizada para darle energía a otra parte que la estás usando mucho más, que suele ser el córtex prefrontal, que come la energía del resto del cerebro porque racionalizamos todo tanto que necesitamos más energía. Pero sí que es cierto que el cerebro está infrautilizado y que hay un porcentaje de nuestro cerebro que no se está explotando para lo que tiene que ser. Y eso lo podemos cambiar, claro. Pero hoy en día con la neurociencia, el neurocoaching, se está estudiando las distintas reacciones que el ser humano tiene ante determinadas acciones, ¿no? Entonces ya empezamos un poco a poder estudiar las reacciones de nuestro cerebro, ¿no? Así es, nosotros tenemos bueno, yo cuando empecé trabajábamos con máquinas de resonancia magnética, que eso es un poco bestia, ¿no? Para hacer estudios de comportamiento humano. Está bien que nos metan una resonancia magnética del cerebro cuando tenemos que diagnosticar alguna patología, pero no para que juguemos los que nos dedicamos a las neurociencias del comportamiento humano. Ahora tenemos los electroencefalógrafos con mapeo, que eso es la maravilla, que son estos electrodos que habréis visto seguro que se ponen por la cabecita y nos vuelcan en los ordenadores toda la información en tiempo casi real, porque bueno, tiene un poquito de retraso, pero en tiempo casi real se está volcando la información de los impulsos eléctricos que se están generando en determinadas partes de nuestro cerebro y en qué intensidad. Y eso es maravilloso para poder entender el comportamiento de una persona. Y además, ahí es donde realmente se ha demostrado que todas esas teorías que dicen el cerebro humano reacciona ante este estímulo, reacciona de esta manera, pues resulta que no, que hay cerebros que reaccionan de una manera, hay cerebros que reaccionan de otra, y por eso es tan importante conocernos. Y por eso es tan importante evaluar la acción-reacción y muchísimas cosas para ver qué estímulo es el que produce mejores resultados en mí. Ya no en mi cerebro, porque que el cerebro se estimule es maravilloso, General. pero ¿para qué lo uso eso, no? ¿Y los pensamientos repercuten en nuestro cerebro, en nuestro funcionamiento? Por supuesto, por supuesto. Todas las cosas que pasan en nuestra mente, y ya os explico que cerebro y mente no es lo mismo. El cerebro sería el aparato y la mente sería como el conductor de la nave de ese aparato. Sí, sí. Entonces, todo lo que pasa por nuestra mente, que al fin y al cabo son esos pensamientos, esos sentimientos y todas esas cosas tan etéreas, tienen una repercusión directa en nuestro cerebro. Además, el cerebro no entiende de sentidos figurados. El cerebro es algo muy básico y nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso es algo muy básico. Entonces, si yo tengo un sentimiento de miedo, mi cerebro va a tener miedo, va a interpretar el miedo y va a empezar a lanzar señales a mi cuerpo de que se tiene que proteger, Sí. de que tiene que huir o que tiene que luchar
o lo que sea. Y entonces voy a empezar a generar un montón de cosas que me van a perjudicar, a no ser que ese miedo sea real y entonces sí que vaya a usar todas esas cosas que el cerebro está poniendo a mi disposición. Ujú. Entonces, por eso es tan, bueno, para mí tan divertido, ¿no? Pero en verdad tan compleja la mente y tan complejo lo que pensamos, cómo repercute incluso en nuestra salud física, ¿no? Sí. Por eso es tan importante, sobre todo en estos momentos, desde la realidad, por supuesto, el tener pensamiento positivo en esta situación o en este proceso que todos estamos viviendo, ¿no? Así Porque es, repercute en nuestro organismo. así es. Y de hecho, la carcajada, lo mismo que el llanto, es una huida o una salida de determinadas hormonas que necesitamos cuando estamos muy tensos, ¿no? Y Ujú. dices, ¿por qué me estaré riendo ahora si esto no tiene gracia? Y, y tú te ríes y dices, bueno, pues nada, voy a dejar que salga la risa. Lo mismo Sí. que cuando lloras, ¿no? Y te dicen, ¿por qué lloras? No tengo ni idea. Pues a veces es porque estás muy nervioso, porque estás pasando un momento de tensión, o ha pasado un momento de tensión y al cabo del rato te da la llorera, porque necesitas descargarlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Estamos en una tensión constante. Y entonces cuando soltamos esa tensión, o para soltar esa tensión como instrumento, nos reímos o lloramos. Entonces Ujú. imagínate qué bueno es, porque el llanto a veces tiene su sentido peyorativo, que a mí me parece preciosas las lágrimas, pero bueno, pensamos que es que la persona está pasándolo muy mal o está muy triste y tal. Pero qué bonito es prevenir Mm. riéndote todo el tiempo, ¿no? Riéndote hasta de tu sombra. Hace un ratito un amigo me decía que tenía formas muy extrañas de divertirme, ¿no? Sí. Y no es que todo me parezca divertido, porque a veces hay cosas que pasan que no son tan divertidas, pero una carcajada me beneficia, es mi medicina. Sí, Mi sí. medicina es la de todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, bueno, yo a ti te contaba, ¿no? En Petit Comité, ahora ya lo suelto delante de todo el mundo. Cuando a mí me diagnostican COVID, yo veo a la doctora súper preocupada y se me ocurre que la puedo hacer reír. ¿Por qué? Porque si yo me río con mi doctora, también es mi medicina. Claro, claro. Una de las cosas que yo aprendí, entre otras muchas, de Vicente Ferrer en la India, es que el humor y el amor tenían que ir cogidos de la mano, ¿no? Y cuando él se encontraba ante una situación difícil, le daba un toque de humor para bajar la intensidad de esa parte negativa de esa situación, de ese problema, y de esa forma, bajándole la intensidad, para él era mucho más fácil, para él y su equipo, el darle una solución a eso, ¿no? Entonces, al final terminaban todos riéndose, no de la situación, pero sí con la situación y con esa energía daban mucho más soluciones mucho más rápidas y mucho más fáciles, ¿no? Por eso yo creo que efectivamente el humor tiene que ser algo que no lo debemos no solamente perder, sino crear, ¿no? Tú fíjate, el otro día estuve siguiendo un tuit súper polémico que hubo, que eran dos enfermeras que cuando iban a terminar el turno les entra un paciente COVID y se meten como una especie de almacén, todas vestidas con sus escafandras, que digo yo, sus trajes de marcianitos, y se mueren de la risa, ¿no? Y de eso hicieron un tuit. Dijeron, bueno, cuando vas a terminar tu turno y de repente te dicen que te entra un paciente COVID, qué risa, ¿no? Y la gente se ofendía. Sí, Entonces, si entendiéramos cómo funciona el cerebro, estas criaturas sí, no tenían otra manera de claro. canalizar esa emoción, de Sí, gestionar esa emoción, se rieron hasta llorar, soltaron y fueron con la mejor actitud a atender a ese paciente COVID, que seguro que atenderían con el mayor efectivamente. cariño, sin ningún tipo de nerviosismo, porque es una risa nerviosa y todos hemos oído hablar de la risa nerviosa y Sí, no es sí, un sí, sí. mito, es Ujú, es real. verdad. Ujú. Y cuando la situación es muy tensa, pues a veces una carcajada, chica, pues nos metemos en un almacén, nos reímos un montón. Bueno, pues había miles de tweets donde le decían si tú fuera tu familiar el que tiene COVID, si no sé cuántos. Y yo, que he pasado por ahí y que sigo pasando porque estoy sufriendo las secuelas del COVID, realmente lo entiendo perfectamente, porque yo soy la primera que me he reído
todo el tiempo. Y me sigo riendo. Y ahora estoy en un grupo de COVID persistente y justo esta mañana estábamos todo el mundo diciendo tontadas para echarnos unas risas y quitarle un poco de tensión a todo esto, ¿no? Esto no quiere decir que ridiculices algo. No. Quiere decir que lo gestionas. Claro. Es que una cosa es aceptar la realidad y otra cosa es hundirte en la realidad. Entonces vamos a gestionarlo, ¿no? Y está muy claro que la gestión necesitamos una energía. En realidad todos al final, todos somos energía. Y si esa energía la podemos crear desde el humor, pues por supuesto, ¿por qué no la vamos a crear y utilizarla, ¿no? Pero aparte del humor y el cerebro, hay otra cosa que para mí es importantísima, que si no hablaría de ella no sería yo, que es el amor, ¿no? ¿Qué produce el amor en el cerebro? ¿Qué produce el amor en nuestras neuronas? Pues fíjate que lo que produce el amor es una hormona tan bonita que se llama oxitocina. Y que es eso que a las mujeres nos ponen en gotero cuando vamos a un paritorio. Que es eso que genera el tener piel con piel un bebé, aunque no sea tuyo. Sí. Y da igual que seas mujer que hombre. Que es eso que generamos cuando tenemos relaciones sexuales, que cuando terminamos sientes una plenitud. Ahí dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Se llama oxitocina. Que disfrute, ¿no? Que es gratis Sí. y lo tenemos y lo generamos nosotros. Y lo podemos hacer, precisamente, ese abrazo del que tú hablabas, genera oxitocina. La oxitocina es un analgésico, por ejemplo. Sí. La oxitocina nos ayuda a sentir apego hacia esa persona a la que estamos dándole el abrazo, hacia ese bebé, hacia esa otra persona con la que hemos tenido una relación sexual y esa oxitocina nos ayuda a que luego pues no termines y digas, ale, chao, sino que luego puedas estar cariñoso, puedas tener una relación, porque al fin y al cabo no solo sexual, sino una relación personal con esa persona. Es una hormona muy inteligente. Y para mí es la hormona madre de todo lo demás, ¿no? Porque independientemente de que evidentemente no hace todo, sí hace mucho. Sí, sí, y aparte yo creo que inclusive nuestros propios pensamientos también puede crear esa hormona, ¿no? Yo recuerdo en algunas conferencias y talleres que cuando les digo a las personas recordar un momento de amor que habéis vivido, la cara se les transforma. Con lo cual, efectivamente, yo creo que es muchísimo más fácil el crear y el disfrutar de esta hormona y sobre todo en los momentos difíciles, tal vez darle un poco la vuelta a la circunstancia nos hace sentir que la vida es maravillosa, ¿no? Totalmente. Y además, antes te hablaba de que el cerebro no entiende de sentidos figurados y ahora te voy a contar que además tú dices, es que lo podemos generar, no hace falta que estemos abrazando a la persona. Yo durante este confinamiento he hecho un ciclo de neurotips para COVID-19 dedicados... Muy buenos, que los pueden ver. Bueno, los pueden ver en mi canal de YouTube, que es Anna Fortea, es muy facilito, igualito que mi nombre. Y además hice algunas meditaciones porque mucha gente, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo la meditación en todos mis procesos y creo que esto es para compartirlo, no es para que se lo quede uno solo. Entonces hice algunas meditaciones, creé algunas meditaciones, sobre todo para personas que me estaban diciendo que se echaban mucho de menos a su familia, que querían abrazar a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos. Entonces, yo hacía esa meditación todos los días. No la que yo hablo, porque es un poco raro meditar con tu propia voz, sino que me la generaba en mi cabeza todos los días y todos los días salía de casa y todos los días abrazaba gente y todos los días estaba donde yo quería estar y generaba mi propia oxitocina. Como yo, lo hizo mucha gente con estos audios y con otros muchísimos que hay por
por internet, que no estoy aquí diciendo tenéis que hacerlo con el mío, que es el que funciona, sino que lo podéis hacer incluso generándolo vosotros en vuestra mente. Pero mucha gente me escribió diciéndome que se sentían mucho mejor después de hacer esta meditación. Y es una meditación en la que tú abrazas físicamente a ese ser querido. Y claro, tu cerebro no entiende de sentidos figurados. Todo lo que tú le vas a decir a él lo va a interpretar. Si él te siente abrazando a una persona, te va a generar esas hormonas. Y además, cuando generamos esas hormonas, nos vamos a encontrar que las hormonas, por ejemplo, que nos producen estrés, que nos producen... Bueno, el estrés produce unas hormonas que al final es un círculo vicioso, y además una que, o sea, la más, que es el cortisol, es muy peligrosa para nuestro organismo. Además, nos deprime nuestro sistema inmune, nos hace más vulnerables a enfermedades. Pues simplemente haciendo este ejercicio de visualización, que es algo solo en la mente, no tenemos que vivirlo, el cortisol desciende. O sea, es algo, nos quita mucho estrés, nos baja la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial y en mi caso me bajaba la temperatura, ¿no? Cada vez que tengo la temperatura alta, me la bajo meditando. Entonces, fijaros qué cosas que generando amor de manera solamente mental, estamos generando la hormona exactamente igual. Que si generamos amor con nosotros mismos, efectivamente hasta se pueden producir milagros, ¿no? Yo recuerdo que una historia de un soldado que se quedó prácticamente paralítico de cintura para abajo, y él, aunque los médicos le habían dicho que nunca iba a andar, él se visualizaba todos los días andando, hasta que salió andando del hospital, ¿no? Así es, y como este soldado, tanta gente, ¿no? Y lo bueno es que ahora con las redes conocemos muchos casos, que no son milagros aislados, sino que es gente que ha trabajado con su mente y ha conseguido resultados espectaculares, ¿no? Y creo que todos podemos hacerlo. Todos podemos conseguir lo que queremos a nivel Y físico, tú eres un también ejemplo trabajando. y tú eres un ejemplo de ello. Sí, bueno, yo también viví algo parecido y así es, así empezó mi aventura con todo esto de la neurociencia, ¿no? Porque no entendía qué había hecho. ¿Qué había No pasado entendía aquí, no? qué hice No para entendía qué había regenerar mi pasado aquí. letra, para que todo funcionase muchísimo mejor, para ir en contra de todos los pronósticos que había para mi persona, o para mi evolución o estabilización, que era mi diagnóstico, era te vas a quedar así para siempre. Y yo decidí que no, que estaban todos locos y que yo era muy joven para quedarme así, como lo mismo que le pasó a este soldado. Trabajé todos los días, me visualicé todos los días haciendo mi vida normal. Poquito a poco, de alguna manera, aquello se regeneraba. Sí. También hice mucho trabajo físico, es cierto. Tuve mucha ayuda médica. Que nadie se crea que esto simplemente es me Y que tumbo el en la milagro no cama. es ya está, ¿no? Exacto. Sí. Me tumbo en la cama, visualizo, mis células se regeneran y todo está maravilloso, ¿eh? Que esto no funciona así. No, Esto no, no. funciona con todo. Con todo. Trabajando O sea, y un trabajamos con los cómputo de todo, médicos, ¿no? trabajamos con el ejercicio físico, en este caso, o en otros casos, lo que nos hayan dicho que son las pautas que tenemos que seguir. Ahí le potenciamos con nuestra mente. Y le ayudamos, le damos yo siempre me lo imagino como una tubería que estás desatascando y Sí. está ahí, le echas un chorro del ácido este que huele tan mal. Sí. Y, Agua fuerte, ¿no? y le escuchas que hace pero no se va, ¿no? Y le echas otra cosa y escuchas pero no se va. Y de repente llega el milagro, le das con el desatascador y se mueve un poquito. Y de repente llega el milagro, llega una cuba y te inyecta agua ahí a presión, te meten un alambre, esto es que lo he vivido en mi casa, se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Te meten un alambre, te inyectan agua a presión y ¡pum! Algo lo desatasca. Pero lo ha desatascado el alambre y la cuba,
Pues no, ha sido lo que ha Todo un sido el poco. detonante, pero primero le echamos un ácido, luego le dimos con el desatascador y con todas las herramientas que tenemos lo vamos moviendo. Pues con las... a mí no me gusta llamarles enfermedades, a mí me gusta llamarles diagnósticos. Sí. Con los diagnósticos o con los síntomas que podamos tener de alguna patología, pasa exactamente igual. Si le damos por todos los frentes y le ayudamos mucho, mucho, muchísimo con nuestra actitud y con nuestro poder mental, nos lo vamos a cargar sí o sí. Yo tuve una gran lección de un gran paciente que me vino a la consulta y tenía cáncer, y él me dijo, mira, voy a amar mi enfermedad, voy a trabajar todo lo que pueda para eliminarla, y si me muero, me moriré con amor, y si vivo, viviré con amor. Qué bonito. Porque hagámoslo todo con amor. Sí, sí, sí. Yo digo, y esto suena feo, ¿vale? Pero yo digo que hasta cuando tenemos que mandar a alguien a paseo, le Sí, mandemos con amor. sí, sí. Porque es mucho más bonito para ellos y para nosotros. Sí, en realidad a veces lo que pasa es que tenemos el apego, tenemos la inseguridad, tenemos las necesidades, pero a veces decirle no o decirle adiós a alguien es lo mejor que podemos hacer para ese alguien y por supuesto para nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ujú. Por eso la vida es muchísimo más fácil de lo que parece, ¿no? Lo importante es poder poner lo mejor de ti y luego también dejar que las cosas fluyan. Yo recuerdo en un templo de la India que me encontré una frase que para mí esta ya es eh, puesta en piel, ¿no? Que es cuando tú deseas algo, pon de tu parte. Si ha de ser, será, y si no, mejor que no sea. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que realizar aquí es ser sinceros, ser honestos con nosotros mismos, tener las puertas abiertas para poder seguir, por supuesto, aprendiendo positivamente, poder efectivamente compartir todo eso, pero qué importante es el poder amar nuestro proceso, ¿no? Tal Porque sí, cual, con todo lo que traiga, claro, con todo lo que traiga, aunque sea desagradable, pues lo dejamos pasar. Porque si nos abrazamos a ello y nos empeñamos en luchar contra eso tan desagradable, le estamos dando tanto poder que claro, se va a claro. quedar. Que por narices vamos. Alimentamos eso que no queremos, ¿no? También Vicente Ferrer, otra de las cosas que yo aprendí con él en la India, a mí me ha servido de mucho y lo comparto, la diferencia que hay entre reacción y acción, ¿no? Cuando yo reacciono ante algo que no me gusta y reacciono con la misma energía o alimentando eso que no me gusta. En cambio, cuando yo recibo algo que no me gusta y entonces paso a la acción con lo que yo tengo o busco lo que necesito para darle una solución a eso, verdaderamente la energía es completamente distinta, ¿no? Él nos decía que cuando él llegó a la India y vio todo lo que había, el hambre y la gente, las diferencias que habían entre la gente, etcétera, si él hubiera reaccionado, automáticamente lo hubieran cogido, lo meten en la cárcel y los pobres siguen siendo pobres y no comen. En cambio, se cogió un grupo de amigos, empezó a hacer pues una especie de obras de teatro, recaudaba dinero para hacer pozos, comprar semillas para que la gente comiera. Entonces, lo verdaderamente importante era pasar a la acción para que la gente comiera, ¿no? Entonces, en la vida, yo creo que esto, si lo ponemos en práctica, a mí particularmente me sirve mucho, ¿no? Tal vez tengamos la parte esa humana de reaccionar, pero si no reaccionamos y pasamos a la acción, no solamente vamos a tener más paz, más serenidad, sino vamos a tener mucha más claridad para resolver la situación que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a aprender de ello. Pero fíjate que eso tiene mucha relación con lo que hemos hablado al principio, Claro, la quietud. claro. Porque él fue capaz, seguro, Sí, además sí, pongo la mano en el fuego y seguro que no me quemo, sí, él fue capaz de retirarse de esa situación, de meterse en donde fuera para estar consigo mismo y desde la quietud sí, tomar una decisión sobre cómo quería actuar. El efectivamente. problema está muchas veces en que somos tan reactivos que conforme recibimos el estímulo tenemos que estar contestando. Y a veces es mucho más inteligente, bueno, a veces no. En general, o sea, En siempre. general.
es mucho más inteligente, a no ser que lo que sea es que viene un toro bravo Sí, y bueno, dices, espérate, que me voy a retirar un ratito a meditar sí, sí. sobre qué hacer con el toro bravo. Pues lo siento, rey. Bueno, lo que pasa es que Te pidió el toro. dentro de nuestro cerebro, que existen tres partes, ¿no? Sería Ujú, la parte límbica, creo que es la de ujú. la reacción, ¿no? Pero la reacción es la parte humana, ¿no? Pero luego está la de la gestión, ¿no? Claro, de hecho tenemos dos maneras de... Hay el Agaporni que quiere también decirnos algo sobre el límbico. Sí, sí, Tenemos dos maneras de gestionar una emoción. Y una es racionalizándola, o sea, te paras, meditas y tomas una decisión. Y la otra es acción-reacción, que directamente, o sea, no pasa por determinadas regiones del cerebro, se va pum, claro. a la parte prehistórica y desde aquí detrás ya estamos reaccionando. Mm. Nuestro cerebro ya nos está mandando hormonas y ya no controlamos, porque él manda. Esa parte que es la que nos protege, en cuanto se siente amenazada, va a responder. Entonces, las personas adultas, porque esto es importante que lo sepamos, que los adultos tenemos la capacidad, tenemos 3 segundos para pensar cómo queremos reaccionar. Un adolescente no la tiene. Así que, por favor, papás y mamás de adolescentes, no nos empeñemos en que nuestro hijo, nuestra hija, no se meta en una pelea si le han pegado un puñetazo, porque su cerebro no está listo para no responder, para decir, espera, voy a mantenerme al margen. Esto no quiere decir que esté, que esté a favor de las peleas, que luego estas cosas nunca se Sí, saben. sí, 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 Pero sí. es mucho más difícil que un cerebro adolescente tome esa decisión, a no ser que su parte más prehistórica le diga tu manera de protegerte es huir. Sí. Entonces se va. Pero que se pare a meditar acerca de qué sería Nada. más rentable, ¿no? O sea, cuál Sí, sería sí. la mejor acción. Eso no lo va a hacer un adolescente porque su cerebro todavía no ha generado esos itinerarios. Pero nosotros como adultos podemos gestionar y podemos escoger cómo gestionarlo. Hasta teniendo al toro delante dices, a ver, me paro a pensar, uy, no, no da tiempo. Y ya sigues, ¿no? Sí, 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 sí. Verdaderamente, ¿se puede trabajar la neurociencia o neurocoaching desde los niños? ¿Sería mucho más conveniente trabajar desde la niñez? Sería lo ideal. Ojalá, ojalá en cada escuela hubiera un neurocoach para, para toda la escuela, fíjate. No estoy pidiendo Incluidos tanto. los maestros, ¿no? Incluidos los maestros, por Incluidos los supuesto. El maestros, sí, sí. trabajo de maestro es un trabajo súper, súper complicado, porque tienen que estar a todas. Mm. Tienen un montón de niños en un aula, tienen que gestionar con una empresa que es la escuela, tienen que gestionar con su propio claustro de profesores, tienen que gestionar con los padres y hacerlo todo bien, porque como se equivoquen por algún sitio, cuidado, ¿eh? O Sí. sea que sí, el neurocoach debería trabajar de manera integral, pero para el desarrollo infantil es súper importante conocer cómo va evolucionando ese cerebro. Es muy importante también conocer la psicología del desarrollo, cómo va evolucionando en función de la etapa en la que se encuentra el niño, cómo estimularle y cómo el niño solo, que a veces nos limitamos a castigarle, cómo el niño solo es capaz de identificar, si le damos unas pautas, qué es lo que está pasando y cómo resolverlo. Sí, tal vez creemos que como son niños no tienen posibilidades de resolución, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es acompañarlos y permitirles también que ellos mismos pongan desarrollen su parte, ¿no? Tal cual. Yo para eso, por ejemplo, soy súper fan de María Montessori. El método Montessori, un niño de 2, 3 añitos se sirve agua solo, es totalmente autosuficiente y dicen, los niños hacen lo que les da la gana. No, los niños están aprendiendo a tener confianza en sí mismos Mismo. para desarrollarse como adultos estables emocionalmente. Y Bien. eso hoy no abunda, porque claro, se está trabajando con los niños de ahora, ¿no? Pero en unas generaciones yo creo que si lo trabajamos bien, podemos tener unos adultos súper estables. Bueno, yo creo que estamos ahora mismo ya creando la nueva era, ¿no? Y Tal tal cual. vez todo lo que está ahora mismo ocurriendo
es también esa revolución o esa base de esta nueva era, que todos estamos poniendo nuestro granito de arena o nuestra gota de agua, como ahora mismo estamos haciendo en Espiritualidad Tomando Tierra o en estas conversaciones maravillosas que estoy teniendo con todos vosotros, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le podemos explicar a la gente la diferencia que hay entre un coach y un neurocoach? Bueno, pues muy fácil. El coaching clásico se basa en la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas, para despertar en la persona que está recibiendo las sesiones de coaching esa necesidad de, al querer contestar esa pregunta, de ir para adentro y sacar las respuestas que tiene más adentro, ¿no? El coaching clásico nace o viene de los presocráticos, esos filósofos que todos hemos estudiado en el colegio. Espero que el sistema educativo reflexione acerca de la filosofía y nos la vuelva a poner como la materia principal. Esos filósofos que hemos estudiado de pequeños, ¿no? O de jóvenes, que hacían que la gente reflexionara, ¿no? El mito de la caverna y todas estas cosas que, jolines, te hacen pensar y dices, ¿y qué hay ahí fuera? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, eso venía de la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas. Y si juntamos esa mayéutica, ese arte de hacer preguntas, con el conocimiento del cerebro, lo que haremos será empezar a observar cómo nos responde la persona que recibe el coaching, que en este caso se llama coachee, que suena un poco a chino, pero así se llama. Pero es así. ¿Te imaginas que el coachee va a aparecer así, diciendo, ¿quieres a los primavera? pero se llama así. Entonces, la diferencia está en que le añades, ¿no?, en la cucharadita de conocer al cerebro con el que estás hablando, estudiar las respuestas para llevarle o para guiarle, no de manera directiva, sino acompañándole, pero por donde le va a doler menos o por donde vamos a llegar más directos al punto donde quiere llegar. Porque a veces solo con preguntas y respuestas damos muchas vueltas. Y cuando aplicamos la neurociencia, como ya sabemos cómo va a reaccionar o cómo reacciona el cerebro de esa persona, más o menos, porque no tenemos la ciencia cierta, ninguno de nosotros, ni aunque tuviéramos a la persona conectada a un electroencefalógrafo 24 horas al día, porque a veces el cerebro pues, reacciona de maneras impensables, pero como más o menos vamos conociendo, vamos sacando un perfil mucho más claro de esa persona, vamos a acompañarle hacia los lugares de una manera más precisa, más directa, es más rápido. Bien. Deberíamos de unir los sentimientos, es decir, el corazón, con nuestros pensamientos o nuestros razonamientos, es decir, el cerebro. Debería estar todo unido por el famoso hilo rojo este que une a las personas, pues dentro de cada persona debemos tener pequeños hilos rojos que unen todo esto, porque esa es la coherencia. Claro. Una vez todo eso está alineado, somos coherentes, si no nos encontramos en una disonancia cognitiva, que suena un poco a chino, pero ahora os lo traduzco, que nos desequilibra. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La diferencia entre lo que yo creo que está bien y lo que yo estoy haciendo y lo que, o sea, hay algo que no me cuadra. Pues eso, mucha gente vive todavía así, pero en el momento que tú entiendes tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu mente, y lo entiendes todo como un todo, porque al fin y al cabo está todo ahí dentro, es que todo es tuyo, todo eres tú. Tú tienes Todo que te saber pertenece, ¿no? quién eres tú y entonces lo alineas todo y ya entras en coherencia y va todo mucho más sencillo, mucho más fácil. Efectivamente, la vida sería muchísimo más fácil, ¿no? Si razonáramos, ¿no? Yo no hace mucho tenía una clienta que venía destrozada y era normal, la parte humana, porque su novio se había ido con otra, ¿no? Y yo le decía, vale, bien, o sea, estás destrozada, vale, pero vamos a razonarlo. ¿Verdaderamente tú crees que te mereces a ti misma estar destrozada
por alguien que no te quiere, que está demostrándote que no te quiere porque se ha ido con otra? Vale, aceptamos la parte humana, pero vamos a razonarlo. ¿Tú para qué quieres un novio? No, yo para ser feliz. ¿Y tú crees que puedes ser feliz con alguien que en vez de estar contigo quiere estar con otra persona? No. Bueno, pues entonces a partir de ahí vamos a crear tu propia felicidad, ¿no? Y efectivamente es que muchas veces ponemos nuestro estado de felicidad en manos de los demás y algunas veces en manos de quien verdaderamente no les importa o sencillamente no está por la labor de hacernos felices, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante y tenemos que hacer hincapié en que nuestro trabajo personal, tanto físico como mental, como emocional, como espiritual, tiene que empezar por nosotros mismos. Tal cual. Y además yo lanzaría una pregunta que me gusta mucho, que deja a la gente pensando y que cuando yo me la hice también me hizo mucho pensar. Y es que, ¿qué tipo de motivación tienes? Claro. Si es una motivación intrínseca o es una motivación extrínseca. Porque yo durante mucho tiempo mi motivación era extrínseca. Yo quería que mis padres se sintieran orgullosos de mí, que la sociedad me aceptase, que todo fuera maravilloso, pero como me lo habían pintado, no lo que yo quería. Claro. No tenía nada que ver con la persona que yo quería ser. Entonces, la motivación intrínseca, si yo digo que lo que yo quiero es, ya cuando te empiezan a decir que los objetivos son tener no sé qué, tener no sé cuántos, dices, uy, espérate un momento, ¿esa motivación de dónde viene? Ah, no, es que si tengo una casa en la playa, mis amigos me van a querer más. Bueno, pues entonces es una motivación de tus amigos, no es tuya. Sí, sí. O es que quiero tener mi casa en la playa porque yo quiero disfrutar de mis amigos Claro. y que vengan a mi casa en la playa. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, efectivamente. Y hemos sido educados tanto en el servicio para el otro que a veces ponemos toda nuestra vida al servicio del otro. Y yo estoy al servicio. No significa eso que digas es que solo yo mime conmigo. Cuando digo yo mime conmigo, significa que para estar al servicio y dar un buen servicio, yo debo de estar primero bien. Entonces mis motivaciones siempre tienen que ser intrínsecas. Si yo voy a hacer una cosa que no me apetece hacer o que no quiero hacer o que la motivación no viene de mí, sino porque mi madre me dijo que tenía que quedar bien con mi tía Manolita, es que no voy a dar un buen servicio. Claro. Voy a hacerlo Claro. a desgana. Claro. Yo creo Y que luego me voy habría a sentir yo que, mal. claro, yo creo que tendríamos que diferenciar entre servir y dar un servicio, ¿no? Tal cual. Qué Tal cual. hermoso. Muy bien, pues estamos terminando ya. Se nos ha pasado la hora. Venga, ya. Bueno, pero podemos repetir o seguir un poco más, ¿no? A mí me ha quedado algo que yo creo que a la gente no le da mucha importancia y lo hemos comentado antes, que es la meditación, ¿no? O sea, qué es lo que produce la meditación en nosotros, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestra parte física, hasta inclusive en nuestra parte emocional y, por supuesto, nuestra parte energética o espiritual, ¿no? Qué importante es meditar, ¿no? Pues fíjate, la meditación es ese artilugio, ¿no? O esa herramienta que usamos para calmar a nuestro cerebro. Y mucha gente se cree que meditar es llegar al nirvana, levitar, poner la mente en blanco y los ojos del revés. Y no, meditar puede ser incluso una meditación activa, hacer deporte, hacer un ejercicio, pintar, bordar. Eso también es meditar. Entonces, simplemente es tener atención, prestar atención plena en algo que estás haciendo, que puede ser dentro de tu mente porque estás yéndote a algún lugar, o que puede ser fuera de tu cuerpo porque estás haciendo algo que requiere precisión. Entonces, cualquiera de las dos modalidades, tanto se llama meditación activa, la que estás haciendo cuando haces deporte o cuando estás bordando o cuando estás haciendo otro tipo de cuestiones, cualquiera de las dos lo que hacen es dormir a nuestro córtex prefrontal, lo mantienen un ratito al margen. Entonces dejan que el resto del cerebro fluya y genere lo que tiene que generar. Porque a veces con tanta razón cuando yo me señalo aquí es que el córtex está aquí. Entonces, todo el rato dicen, mira qué frente tiene esta chica, ¿no? Lo tiene el córtex aquí. Yo tengo mucho córtex, ¿eh? Juan tiene el córtex muy grande. Sí. Le llega hasta la pineal. Sí, 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 sí. De tanto pensar. Pero realmente cuando nosotros estamos meditando, lo que hacemos es bajar la frecuencia
También si queréis saber sobre ondas y frecuencias de ondas, pues si queréis luego me preguntáis o miráis el canal de YouTube o lo que queráis, pero lo que hacemos es cambiar de frecuencia de ondas Muy y bien. cuando generamos esas ondas y quitamos esa parte racional y le bajamos decibelios a todo esto, el cerebro se expande. A mí me gusta imaginármelo así. Físicamente no pasa, ¿eh? O sea, si nos vamos a monitorizar un cerebro, no va a hacer ¡puf! Y va a salir de la cabeza, sino que es como que se vuelve más esponjoso, se vuelve más maleable, está más a gustito. Es como si le damos un masaje a nuestro cerebro y ahí estamos aumentando, fíjate si lo mismo, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué beneficios tiene? Pues baja la presión arterial, baja las pulsaciones, aumenta el sistema inmune. Estamos haciendo tantas cosas buenas por nuestro cuerpo y estamos haciendo tantas cosas buenas por lo que va más allá del cuerpo, que merece la pena meditar. Yo de verdad que no me pagan por venderos la meditación, simplemente os estoy hablando de una experiencia propia que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque sé cómo funciona el cerebro y que es como el perro guardián que está en la puerta de una casa ladrando todo el tiempo y de repente consigues darle un huesito y se calla. Pues eso es lo que pasa con la meditación. Que esos pensamientos que están todo el tiempo ahí diciéndome, ay, la lavadora, tengo que comprar pan, que no se me olvide llamar a mi padre que es su cumpleaños, todo ese tipo de pensamientos por un momento se apagan y luego cuando los vuelves a recuperar, recuperan, o sea, no es que pierdes los pensamientos y ya te olvidas de ellos, sino que los recuperas en otra frecuencia y entonces se ordenan y dices, vale, vamos a ver, tarea número 1, poner la lavadora, tarea número 2, comprar el pan, tarea número 3, y ya los puedes trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, para mí es fundamental la meditación. Independientemente, científicamente te lo puedo razonar, pero personalmente Ana Fortea, la que no es neuronada, sino la que experimenta con su cuerpo y con su mente, es súper fan de meditar. Qué bien, qué bien. Muy bien. Entonces podríamos decir que el cerebro podría ser el gran amigo del corazón. Bueno, el segundo cerebro está en el corazón. Sabemos que tiene muchísimas neuronas ahí activas y que el uno sin el otro no funcionan, no sirven para nada. Muy bien, pues yo creo que la gente se debe de quedar con todo lo que hemos hablado durante esta hora. Seguro que a las personas dentro de su propio proceso, no solamente ya ante la situación, sino el propio proceso de vida, les habrá servido, les servirá. Y bueno, y seguro que habrá gente que les habrá encantado tanto todo lo que has dicho, que igual se quedan con ganas de más, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, pues me pueden contactar por redes sociales como Anna Fortea, es muy sencillito, en LinkedIn y en Facebook. En Instagram estoy como Fortea Anna con 2 As y 2 Ns, por ponerlo complicado. Sí, no, pero En Twitter estoy como Anfortea, para dar más opciones. Y en mi página web, annafortea.com. Y bueno, también aquí está mi correo electrónico por si tienen sí. cualquier duda, en el canal de YouTube. Me pueden hacer preguntas por donde quieran. Sí, yo siempre respondo. Más tarde o más pronto, pero siempre Sí, respondo. doy fe de ello, que efectivamente eres de estos seres humanos que siempre están ahí ofreciendo lo mejor, ¿no? Y bueno, Como para tú. mí no solamente he aprendido muchísimo como profesora, como maestra, sino también como ser humano, ¿no? Y sé que entre nosotros el tiempo no existe ya, No es algo existe. maravilloso. Muy bien, Gracias, Juanito. pues gracias a todos por estar ahí y bueno, y seguiremos mañana estaremos YouTube y Facebook y la semana que viene seguiremos haciendo entrevistas de estas maravillosas, compartiendo lo mejor de nosotros para que las personas dentro de su proceso personal tengan esa ayuda de conocimiento y seguir creando esa energía de amor entre todos nosotros y uniendo España y América y Sudamérica, que
que nos están escuchando y tenemos muchísimos seguidores. Así que... Muchas ganas de ir en cuanto nos dejen sí, viajar. Tenemos que ir casi ya, en cuanto que se pueda. O sea que gracias a todos y de corazón a corazón. Gracias. Gracias. Gracias, Juan, y gracias a todos por estar ahí. A Chao. vosotros.